En su infancia fue objeto de burlas por su nombre poco común, pero en el futuro se convertiría en una marca y un sinónimo de éxito. Cantó en varias bandas, experimentó fracaso tras fracaso, y comenzó una carrera en solitario con una gran desventaja. Hoy ostenta el récord absoluto de Grammys ganados. ¿Por qué las celebridades la detestan tanto? ¿Por qué despidió a su padre, quien la hizo famosa? ¿Y realmente pertenece a los Illuminati? Están a punto de embarcarse en un viaje interesante. Así que, comencemos. Beyoncé Giselle Knowles nació el 4 de septiembre de 1981 en Houston, Texas. La familia juega un papel extremadamente importante en la vida de nuestra heroína. Sus padres la apoyaron desde la primera infancia y pasaron por momentos no muy buenos para que su hija pudiera dedicarse a la creatividad. Por eso, primero hay que conocer a su madre y a su padre. Su madre, Tina Knowles, nació en una familia bastante adinerada y la libertad financiera le permitió dedicar todo su tiempo a la creatividad. Aún en la secundaria, fue miembro de un trío musical llamado Los Beltons. Junto con su madre cosían los trajes para la banda, pero una carrera vocal no se desarrolló. Tina pasó por varias bandas, luego ingresó a la universidad principalmente para salir de su ciudad natal. Durante varios años, trabajó en un centro de fitness, pero al mismo tiempo se dedicaba a la ropa. Cosía trajes para vender a amigos y para ella misma. Sería esta actividad la decisiva. Muchos años después, se haría famosa por los trajes de escenario que crearía para su hija y fundaría su propia agencia de modelos. El padre de Beyoncé, Matthew Knowles, creció en una familia pobre, donde 7 hijos y 2 padres sobrevivían con $30 al mes. Ya adolescente, Matthew trabajó como conductor de camiones y también fue bombero voluntario. En 1972, incluso, hubo un artículo sobre cómo Matthew sacó a una persona de un edificio en llamas. Después de la universidad, Matthew trabajó para empresas que vendían mostradores de seguros y equipo médico para la detección temprana del cáncer. Su talento para las ventas era obvio. A principios de los 80, Matthew conducía un Jaguar nuevo y ganaba un salario de 6 cifras, lo que era increíble para un muchacho negro. En Texas, de Matthew y Tina se conocieron en 1978. Ella trabajaba como secretaria para una compañía de tarjetas de crédito y él vendía fotocopiadoras. Se conocieron en una fiesta y acordaron que Matthew la encontraría en la oficina al día siguiente. Cuando Matthew llegó para la cita, no apareció nadie y él decidió que ella le había mentido y le había dado la dirección equivocada. Resultó que fue a la oficina de Visa y Tina trabajaba en la compañía Mastercard. Se encontraron por casualidad y solo un año después. Y un año después, se comprometieron. Como todas las parejas, Matthew y Tina entraron en su matrimonio llenos de esperanzas y sueños. Pero las cosas empezaron mal desde el principio. El día antes de la boda, el padre de Tina sufrió un infarto. Por supuesto, eso empañó el evento, pero la ceremonia aún tuvo lugar. Tuvieron que cancelar la luna de miel porque llegaron tarde a su avión. Y luego se enteraron de que su padre había empeorado y había sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Unos días después, murió el abuelo de Matthew. Y eso no es todo. Después del funeral, el abuelo de Tina se enteró de que su madre también había sido ingresada en cuidados intensivos. Además de los problemas familiares, estaba el tema de las finanzas. Matthew aún no ganaba 6 cifras y Tina tuvo que renunciar para cuidar a su madre. 6 meses después, su madre murió, pero Tina no pudo volver al trabajo de inmediato. En cambio, ingresó a una escuela de belleza y pronto se enteró de que esperaban un hijo. El matrimonio estaba al límite y Tina incluso pensó en dejar a su marido. Solo la detuvo su embarazo, así como el hecho de que no tenía dinero propio. No obstante, Tina decidió darle una segunda oportunidad a esta relación, especialmente cuando, después de graduarse, solicitó un préstamo y abrió un salón de belleza en su casa, donde empezó a hacer peinados. Ahora tenía su propio negocio y esperaba a su primer hijo. Beyoncé Giselle Knowles Carter nació el 4 de septiembre de 1981 en el Hospital Park Plaza de Houston. Tina y Matthew acordaron que ella elegiría el nombre del bebé y él su segundo nombre. Beyoncé proviene del segundo nombre de Tina. No puedo describir la emoción que sentí como padre al sostenerla por primera vez. A donde fuera, llevaba a Beyoncé conmigo. Era una especie de dúo automático. Casi inmediatamente después del nacimiento, Tina se centró en su propio negocio y en su madre. La suegra les ayudó con la niña. El salón se llamaba Headliners. El negocio era lento, y al principio el personal consistía solo en Tina, su sobrina y otra empleada. Sin embargo, Tina trabajó duro.
y vio cómo su clientela crecía constantemente. Su principal objetivo era independizarse para tener más opciones en la vida. Cuando Beyoncé era aún muy pequeña, ya ayudaba a su madre en el salón, barría el cabello, entretenía a los clientes y recibía un salario por ello. Ahorraba dinero y lo gastaba en una suscripción a un parque de atracciones donde le encantaba montar en las montañas rusas. En 1986 nació otro hijo en la familia Knowles, una niña llamada Solange. Los primeros años escolares, desde primero hasta octavo grado, no fueron fáciles para la pequeña Beyoncé. La principal razón del acoso era su piel demasiado clara. A veces llegaba a casa llorando y decía que deseaba ser mucho más oscura. También se burlaban de ella por su nombre inusual, casi exótico, y también por sus aparentemente grandes orejas. El resultado del acoso escolar fue que la niña se volvió increíblemente tímida y reservada, y este rasgo no desaparecía ni siquiera en casa. Era vergonzosa porque los niños se metían conmigo, y luego se metían conmigo porque era vergonzosa Ann. Pero sin importar lo malo que fuera el día en la escuela, Beyoncé siempre cantaba algo en casa y a veces organizaba conciertos para sus padres. Después de escucharla cantar, Tina comenzó a pensar que quizás su hija tenía algún talento y que podría usarlo para ayudarla a deshacerse de su timidez. La primera década de su vida estuvo dedicada a los sueños. Como era introvertida, Beyoncé no hablaba mucho de niña. Pasaba mucho tiempo en mi cabeza, construyendo mi imaginación, recuerda. Ahora estoy agradecida por esos años tímidos de silencio. Ser tímida me enseñó empatía y me dio la capacidad de conectar y relacionarme con las personas. Ya no soy tímida, pero no estoy segura de que soñaría tan en grande como sueño hoy si no fuera por esos años incómodos en mi cabeza. Cuando Beyoncé tenía 7 años, Tina la inscribió en clases de baile. El mundo tiene mucho que agradecerle a la profesora de baile de Beyoncé, Daglechi Johnson. Fue ella quien vio el talento de una niña de 7 años. Una vez, la profesora cantaba una canción y Beyoncé se unió de repente. Me dejó asombrada su voz. Le pedí a Beyoncé que la cantara de nuevo, pero era muy tímida y se negó a cantar. Le prometí $1 si cantaba otra vez y lo hizo Ann fue Darlet Johnson, quien convenció a Beyoncé de participar en un concurso de talentos. Padres, maestros y compañeros de clase vinieron a su primera presentación. Tímida en la vida, pero libre en el escenario, Beyoncé comenzó a cantar. Y cuando terminó, escuchó su primera ronda de aplausos y ganó su primer concurso de canto. Poco después, Tina comenzó a inscribir regularmente a su hija en concursos infantiles de belleza. Todos consistían en 2 partes, un concurso de belleza y un concurso de talentos. A Beyoncé le gustaba la parte de competencia de estos espectáculos, pero odiaba los segmentos de belleza. Por otro lado, esto le enseñó a no tener miedo a la competencia. A menudo en tales concursos, Beyoncé era la única niña negra, y fue entonces cuando comenzó a entender que tenía que bailar y cantar el doble. La niña rápidamente se dio cuenta de que si quería ganar, debía poseer inteligencia escénica y encanto. En 1988, cuando Beyoncé tenía 7 años, ganó la categoría Baby Junior en los Sammy Awards. Era un concurso de tributo al gran artista pop Sammy Davis Jr. Un año después, en el otoño de 1989, regresó a la ceremonia de los Sammy Awards, pero no como concursante, sino como artista invitada. Lo más interesante es que Beyoncé ganaba constantemente en tales competencias, pero en la escuela no se atrevía a contárselo a nadie. Temía que se burlaran aún más de ella. Además, en estas competencias, la niña no hablaba de lo que le pasaba en la escuela. Para muchos de sus compañeros de clase, fue una sorpresa cuando vieron a Beyoncé en las pantallas. Durante muchos años, pareció llevar 2 vidas diferentes. Denise Seals y Deborah Laday eran personas que siempre estaban a la casa de talento juvenil. Juntas fundaron la compañía de ND Management y les apasionaba la idea de formar una banda infantil. Cuando pusieron un anuncio en el periódico, recibieron cientos de ofertas porque todos los padres pensaban que su hijo podía cantar. Pero un día Debra recibió una llamada de la misma Darlet Johnson, la profesora de baile, quien le habló sobre Beyoncé Knowles, de 8 años, e invitó a la mujer a su próxima presentación. Resultó que la profesora alababa a su estudiante por una razón. Tan pronto como Beyoncé abrió la boca, Debra y Denise supieron que se habían topado con un verdadero hallazgo. Después de la actuación, Debra y Denise encontraron a los padres de la niña y Beyoncé misma los conoció y le ofrecieron a su hija un lugar en la nueva banda. La futura banda se llamaría Girls Tymen en espíritu. Debía ser algo así como En Vogue o The Supremes, pero con niños en los papeles principales. Los adultos intercambiaron números de teléfono solo después de que Beyoncé dio su consentimiento. Una semana después, hubo una audición donde los niños literalmente esperaban horas para su turno de demostrar su talento. Como resultado, aparecieron 3 bandas que debían actuar juntas en M1, Girls Tyme y Destiny. Beyoncé, como se prometió, entró en la banda Girls Tyme. Además de ella estaba también Stacey LaToyson, de 10 años, y Jennifer Young G. 11,
Destiny incluía a Latavia Robertson y Chris Lewis y la hija de Debra actuaba como solista en la banda M1. A la presentación debut en 1990 asistieron 2,000 personas, lo que demostró el considerable talento de Deborah y Denise para difundir información. La actuación fue un éxito, por lo que las siguientes etapas aumentaron en escala. Beyoncé solo tenía 9 años. El espectáculo que daban estas bandas infantiles se llamaba Ultimate Masterpiece y, aunque tuvieron casi éxito con este programa durante 6 meses, el show necesitaba mejoras. El hecho es que no todos los niños estaban listos para el mundo del espectáculo y comenzaron los cambios, o más bien los despidos. Beyoncé se desenvolvió perfectamente en su papel. Todos fueron despedidos de la banda excepto ella, y comenzaron a buscar nuevos compañeros cuando su talento se hizo evidente. La idea era crear una banda en torno a Beyoncé, donde ella sería la figura central. Para este propósito, se invitó a la banda Asterisk Kelly Rowland, de 10 años, era tímida e insegura, pero tenía una voz clara, y sonaba como una joven Whitney Houston. También en la nueva formación estaba Ashley Davis, de 11 años, que tenía una voz potente que podía controlar perfectamente. De esta manera se formó la nueva versión de Girls Tyme. 3 cantantes ambients, Kelly y Ashley, artistas de hip hop, Latavia Robertson y 2 bailarinas. Mas, Nicky y Nina, la rutina de estos niños era muy diferente a la de sus compañeros. Volvían a casa de la escuela y luego iban directamente al ensayo. Muy a menudo, la escuela no formaba parte de sus planes en absoluto. Por supuesto, no podía sino gustarles porque todo salía de la mejor manera. En 1991, Beyoncé se graduó del 4º grado en la Asterisk Parker Elementary Academy, creada específicamente para estudiantes interesados en la música y que lograban éxito. Sin embargo, esta escuela también tenía ciertos problemas. Por ejemplo, el director del coro escolar se quejaba constantemente a sus padres de Beyoncé porque no quería participar en el coro. Incluso entonces, era demasiado artista individual para cantar con muchos otros adolescentes. A veces le daban partes solistas, pero Beyoncé ignoraba por completo tanto los ensayos como las actuaciones. Siempre quiso cantar, si no sola, entonces con 1 o 2 personas más, pero ciertamente no en un coro donde su individualidad no pudiera notarse. Al final, sus padres la sacaron de esa escuela y desde 5º hasta 7º grado, Beyoncé asistió a escuelas católicas privadas. Y después del 9º grado, comenzó a estudiar con un tutor en casa. Ella estaba bastante satisfecha con esta situación. Beyoncé nunca se sintió parte del grupo escolar y sus únicas amigas eran las chicas de la banda. Incluso cuando Beyoncé estudiaba en casa, sus tareas eran diferentes. Veía videos de Michael Jackson en lugar de matemáticas, memorizando sus movimientos e ideas que podrían usarse en el escenario. Crecí escuchando esta escritura específica de Santiago 2:17, no, en la fe sin obras está muerta. La visión y la intención no eran suficientes. Tenía que poner el trabajo. Me comprometí a ser siempre estudiante y siempre estar abierta al crecimiento. También leía mucho sobre la historia de la música para entender de dónde y cómo surgieron Michael y Prince. Como fueron influenciados por personas como Jackie Wilson y James Brown, solo le interesaba esto y quería aprender lo máximo posible. En ese entonces, todas las canciones para Girls Tyme las escribía Tony Moe, un famoso compositor, pero desde el principio él promovía la idea de que las chicas debían aprender a escribir textos por su cuenta. Reuníamos a las chicas en una habitación. Cada una tenía un bolígrafo y una libreta, y tenía que escribir al menos unas pocas líneas. Pasó un tiempo y una por una, las chicas se rendían y salían de la habitación. Cuando volví, solo quedaba Beyoncé con el texto terminado. Todos los demás también lo intentaron, pero Beyoncé, incluso entonces, se tomaba su trabajo muy en serio para ser una niña. Escribía buenas letras, enseñaba a las otras chicas las partes como quería y también se sentaba constantemente junto al productor musical Asterisk Lonnie Jackson, Memorizaba su trabajo y preguntaba constantemente sobre el significado de ciertos botones, escribiendo las respuestas en su libreta. A principios de 1991, las chicas se organizaron para su primera sesión de estudio de grabación profesional en su vida. Irónicamente, Beyoncé tenía la nariz congestionada ese día, lo que hacía que su voz sonara diferente. De hecho, el problema de los senos nasales la perseguiría el resto de su vida. Sus compañeras de banda recordaban que siempre tenía la nariz muy tapada, y era un problema constante. Justo en el estudio, Beyoncé ponía un pedazo de papel en el suelo, se paraba sobre él y luego simplemente se sonaba la nariz. ¡Beyoncé! ¡Eso es asqueroso!, gritaban todos los que estaban cerca. Y ella se reía y respondía: lo sé, pero si quieren que cante hoy, aguántenselo.
Ese día grabaron una canción llamada Sunshine, que más tarde se convertiría en su sello distintivo y primer éxito, And Sunshine. Poco después de esta grabación, llevaron a las chicas a un importante festival de talentos en California. Esta presentación prometía presentarlas a una amplia gama de ejecutivos de discográficas, por lo que era una oportunidad de obtener su primer contrato importante. Las productoras Deborah y Denise pagaron los boletos, no solo para las chicas, sino también para sus padres, para que pudieran acompañarlas y apoyar a sus hijos. A medida que se acercaba la fecha, las chicas ensayaban sus canciones día y noche. El nuevo programa se llamaba Bootcamp, que incluso ensayaban durante las carreras matutinas. Corrían regularmente para entrenar resistencia para las largas presentaciones en el escenario. Antes de la actuación, la madre de Beyoncé les hizo manicura y peinado a todas las chicas en su salón. En una tienda de ropa local, compró elegantes smokings blancos brillantes con hombreras, blusas de seda y pajaritas. Cuando las chicas estaban comprando ropa, pasaron por una zapatería y en el escaparate vieron unas botas increíbles que brillaban con un resplandor fluorescente. Resultó que no podían pagar los zapatos y el vendedor no iba a darles descuento. Entonces Tina hizo un trato con ellos. Las chicas organizarían una actuación improvisada en la tienda y atraerían clientes. El vendedor accedió. Las chicas repitieron su número, solo que sin música, y pronto se reunió una enorme multitud a su alrededor. Por supuesto, el vendedor les dio un descuento. Cuando las chicas estaban entre bastidores, empezaron a ponerse visiblemente nerviosas. Tenían que actuar en vivo frente a una gran audiencia. Beyoncé estaba más nerviosa que las demás. Y entonces su padre, Matthew, dijo una frase que ella repetiría antes de cada presentación. Lo único que pueden hacer ahí es dar lo mejor de ustedes y dejar el resto al público. Cuando las anunciaron, los nervios desaparecieron de repente. Tomaron el escenario con sus elegantes trajes blancos y morados y no se parecían en nada a una banda infantil. Y en las pausas entre los versos se dirigían al público, los animaban a mover las manos y bailar. Esa noche, Girls Time se convirtió en el verdadero favorito del público. La audiencia estaba de pie. Tan pronto como terminaron su número final, Matthew salió del salón con un traje elegante y les entregó a cada una rosa roja. Bueno, supongo que sí seguimos practicando y seguimos actuando. Cada vez mejoramos y el miedo escénico simplemente se desvanece. La actuación fue tan exitosa que pronto invitaron a las chicas a grabar en uno de los estudios más famosos del país, The Plant, en la ciudad de Sausalito. Allí grababan constantemente gigantes como Stevie Wonder, Fleetwood Mac y Prince. Las chicas saltaban y gritaban de felicidad, igual que sus padres. El presupuesto limitado no permitía llevar a todos los participantes, así que solo tuvieron que ir Beyoncé y Ashley, alias las solistas principales. Curiosamente, en ese momento no había competencia ni celos entre ellas. Al contrario, se daban consejos mutuamente y se alegraban sinceramente por los éxitos del otro. En California, una limusina blanca esperaba a estas dos niñas de 9 años que las llevó a un hotel de 5 estrellas. La grabación en el estudio, The Plant, se volvió decisiva en la carrera de Beyoncé. De hecho, al igual que en la carrera de Ashley, Tony Moe escribió para las chicas la canción Blue Velvet, que tenía una melodía compleja y un ritmo bastante rápido. Ni siquiera un vocalista experimentado podría dominar esta composición de inmediato, y mucho menos unos niños. De hecho, Ashley enfrentó problemas al inicio de la grabación. Durante varias horas seguidas, intentó dominar la composición de Tony Moe. Mientras Beyoncé se sentaba al otro lado del estudio, nerviosa, le molestaba que Ashley estuviera demorándose tanto, ya que tenían muchas más canciones por grabar. Entonces los productores decidieron probar un enfoque diferente y dejar que Beyoncé tomara el micrófono. Inmediatamente se notó que ella sabía qué hacer con un arreglo complejo y en unos 15 minutos, Beyoncé grabó Blue Velvet. Después de esta grabación, Beyoncé se convirtió en la figura central de la banda. Los jefes de las discográficas comenzaron a interesarse específicamente en ella. Ashley pasó a un segundo plano y recibió solo unas pocas partes pequeñas. Muchos también se interesaron en Latavia, a quien también llevaron al estudio más tarde para grabar partes de rap para las canciones terminadas. Uno de sus productores, llamado Arnie Frager, envió las grabaciones de las chicas al mismísimo Prince, con quien había trabajado en el pasado. A Prince le gustaron sus canciones y quiso firmarlas con su sello, Paisley Park, a pesar de que 6 meses antes no había problemas entre las integrantes. Ahora la tensión aumentaba día a día, a medida que Beyoncé se convertía en una figura más prominente. Ashley era relegada cada vez más. El padre de Beyoncé entendía lo que sucedía y tomó cartas en el asunto. Se reunió con todos los productores ejecutivos y fue directo y franco. Al darse cuenta de que su hija se estaba convirtiendo en la estrella de la banda y que todo se desmoronaría sin ella, declaró que quería participar en la gestión de la banda. Fue un
Ultimátum. Por un tiempo los productores pensaron seriamente que sería más fácil deshacerse de Beyoncé, pero la mayoría estuvo en contra. Al final todos estuvieron de acuerdo y Matthews se salió con la suya. Según el acuerdo, se convirtió en co-manager y recibió la mitad de todas las ganancias de la banda Girls' Tyme. Sopesamos todas las opciones y sentimos que, al final, Beyoncé sería una estrella lo suficientemente grande como para que esta apuesta eventualmente valiera la pena. Sin embargo, este nuevo acuerdo no era tanto por el dinero como por el poder. Matthew ahora tenía voz en todas las decisiones. En ese entonces ya ganaba un buen dinero y tenía mucho tiempo para gestionar la banda. En el otoño de 1992, Arnie Frager consiguió que Girls' Tyme participara en el programa de búsqueda de talentos televisivo Star Search. Era una gran oportunidad para las chicas, ya que el programa fue el precursor de American Idol Asterisk, donde estrellas como Britney Spears y Christina Aguilera obtuvieron su primera oportunidad. Una victoria les ayudaría a conseguir un contrato discográfico. Por lo tanto, la elección de la canción era clave y ahí surgieron algunos desacuerdos. Parte del equipo quería que la banda cantara Boyfriend, donde Beyoncé y Ashley tenían partes de igual duración. Sin embargo, otra parte del equipo creía que la apuesta debía hacerse en Beyoncé y su actuación en solitario. Al final, se decidió que realizarían un número de Beyoncé y eligieron la canción That Is It The Way It Is in My City. Las otras chicas solo obtuvieron pequeñas partes al principio y al final. Entre bastidores, antes de su aparición en Star Search, las chicas se reunieron con uno de los productores del programa, quien les explicó que si ganaban, recibirían $100,000. No era una mala motivación para unas niñas de 12 años. El presentador del programa las presentó como una joven y prometedora banda de Houston. Cuando se encendieron las luces, las chicas tomaron el escenario y sufrieron su primer revés. La actuación no fue un fracaso, pero en su mayor parte, la banda parecía necesitar más trabajo. Obtuvieron 3 de 5 estrellas y volvieron a casa sin dinero. Más que las chicas, solo Matthews se entristeció por la derrota. Tras la presentación en Star Search, Matthews se acercó al presentador y le preguntó qué podía aconsejarles a las chicas. Él respondió algo banal, pero dicho en el momento justo. El presentador dijo que durante su vida había visto muchas lágrimas de niños en el escenario, pero que el éxito lo alcanzan quienes no abandonan el camino. Ante el primer fracaso tras la actuación, Matthew comprendió que debía dedicar aún más tiempo a la banda. Por lo tanto, a finales de 1992, se atrevió a renunciar a su trabajo bien remunerado para dedicarse por completo a la banda de su hija. Es más, se matriculó en el Houston Community College e inscribió en 3 cursos de gestión relacionados con el mundo del espectáculo. Además, tras esta actuación, tuvieron lugar cambios radicales y Ashley abandonó la banda. Durante mucho tiempo había sentido que se le prestaba mucha menos atención y sus padres lo veían igual. Las otras chicas intentaron protestar por su despido, pero no sirvió de nada. Y por primera vez, las chicas se dieron cuenta de lo cruel que era el mundo del espectáculo. Después de dejar Girls' Tyme, Ashley siguió trabajando con Tony y grabó al menos 40 canciones más con él. Anne, en 2004, audicionó nuevamente para el programa Star Search H y volvió a fracasar. Sin embargo, pronto comenzaría a trabajar con Prince y en 2006 haría una gira con él promocionando su álbum M por 3121. Para este álbum, ella y Prince coescribieron la canción nominada al Grammy, Beautiful, Loved and Blessed. Su lugar en Girls' Tyme fue ocupado pronto por otra chica llamada LeToya Luckett. La formación actualizada y el fracaso en el programa de talentos impulsaron un cambio de nombre. Después de mucho pensarlo, Girls' Tyme se convirtió en algo nuevo, asterisk, 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 something fresh, asterisk, asterisk. Por esa época, un productor llamado Asterisk, Darrell Simmons, Asterisk, CEO de su propia compañía Asterisk Silent Partner Productions Asterisk, comenzó a mostrar interés en la banda. Él ya tenía varios proyectos exitosos, por lo que estaba buscando activamente nuevos talentos para producir. El acuerdo con Silent Partner se firmó y concluyó el 11 de junio de 1993, pero todavía no se discutía el lanzamiento de un álbum. Primero tenían que actuar en un escenario importante. En ese momento, las chicas ensayaban mucho en Atlanta, en la enorme casa de Siemens. Él la convirtió en una base de ensayos donde las chicas no solo preparaban sus números, sino que también vivían. El horario de ensayos era tan agotador que todos sufrían crisis nerviosas de vez en cuando, pero valió la pena. La actuación fue impresionante y mucho mejor que la anterior, pero lo principal es que en la audiencia había muchas personas de diferentes discográficas. Siemens esperaba que el teléfono explotara con buenas ofertas, pero eso no sucedió. En cambio, fue criticado porque las chicas parecían demasiado maduras y usaban trajes reveladores, lo que no era muy apropiado dada su edad. Sin embargo, Sylvia Ron, presidenta y CEO de Asterisk Electro Records Asterisk, se interesó por la banda. En los años 80, el Los Angeles Times
la llamó, cito, la mujer más influyente en la industria musical, por una buena razón. Sylvia les ofreció un contrato muy bueno que incluía dinero para trabajar, grabar canciones, pagar a productores y simplemente mantener a todos viviendo en Atlanta. La alegría incondicional se convirtió rápidamente en decepción cuando resultó que la discográfica solo quería una banda de 4 integrantes. Querían a Beyoncé, Kelly, LaToya y alguien más a Nicki. Nina y Latavia tuvieron que audicionar para obtener la última plaza. Al final, Latavia la consiguió y Nicki y Nina dejaron la banda. Pronto también abandonaron el mundo del espectáculo, entraron a la universidad y se convirtieron en maestras de escuela. Se casaron, tuvieron hijos y hasta el día de hoy no han vuelto a hablar con Beyoncé. La banda actualizada fue renombrada nuevamente. Esta vez se llamaron The Dolls. Para principios de 1995, las canciones finalmente estaban terminadas para Elektra Records, pero la discográfica seguía demorando su lanzamiento. A Sylvia no le gustaba mucho lo que las chicas habían producido y consideraba el material mediocre. Además, el padre de Beyoncé la llamaba todos los días y preguntaba por qué no pasaba nada. Era impaciente. Y esto jugó en parte un papel en que la discográfica se negara a lanzar las canciones. Al enterarse de la noticia, las chicas incluso fueron por su cuenta a la oficina para hablar con los representantes de la discográfica, pero tampoco lograron convencerlos. En resumen, el álbum fue cancelado. El fracaso de este acuerdo puso fin a los sueños de dinero, y la situación financiera de la familia Knowles se volvió insoportable. Matthew había invertido todo su tiempo y ahorros en este proyecto. Constantemente recibían cartas de cobradores de deudas en el correo, y varios casos de pagos atrasados estaban pendientes en los tribunales, lo que afectó la relación de la pareja. Así que Tina y Matthew decidieron vivir separados. Tina se llevó a Beyoncé y Solange y se mudó a otra casa. Como el dinero escaseaba. Tina trabajaba en el salón más que nunca. Mi madre trabajaba hasta que le salían callos en los dedos de los pies y se le hinchaban los pies. No solo en el salón, también encontraba tiempo para hacer vestidos de graduación y de novia. Llevaba a Solange y a mí a nuestras clases de baile y conciertos, nos cocinaba comida deliciosa y nos llevaba a la iglesia. El domingo era el día familiar. Trabajaba mucho y nunca se detenía. A pesar de las difíciles circunstancias de la vida, Tina se aferró a la religión. Una vez durante este tiempo, cuando Beyoncé parecía particularmente afligida, Tina la sentó a su lado y cantó el antiguo himno gospel. Take My Hand, Lord Jesus. Fue un momento que Beyoncé nunca olvidará. En 2015 interpretará su versión de la misma canción en la 57. Entrega de los premios Grammy. Matthew, que esencialmente se quedó sin esposa e hijos, no estaba dispuesto a rendirse. Ya había dado lo mejor de sí por esta causa, así que no había nada que perder. Cuando quedó claro que Elektra no lanzaría su álbum, Matthew comenzó a buscar otras opciones. Logró reunirse con Asterisk, Dwayne Wiggins, quien era el fundador de la banda. Tony, en la popularidad de su otrora exitosa banda, estaba decayendo. Así que buscaba nuevos artistas y recibió una cinta con las grabaciones demo de las chicas, firmándolas en el 95, y desde entonces fue simplemente fue como un regalo. Yo estaba como, ¿sabes? Incluso la mayor parte del tiempo en el estudio con ellas. Era más como un fan porque sabía que esto era algo real. Con o sin mí, iba a llegar a primer plano. ¿Cómo estás? Yo no tengo nada que ver con esto, Ann, sí. Lo tienes. Le encantó, se entusiasmó y contactó a Matthew para ofrecerle un nuevo acuerdo. Primero, tuvieron que cambiar el nombre porque los derechos del nombre The Dolls pertenecían a otras personas. El nuevo y definitivo nombre de la banda se tomó de la Biblia y el grupo ahora se llamaba Destiny's Child. El nuevo horario no era menos agitado que los anteriores, pero todas estaban felices de volver al estudio después de lo sucedido en Atlanta. Eventualmente, algunas de las canciones grabadas en los estudios de Wiggins terminarían en el escritorio de Teresa la Barbera White en Columbia Sony Records. Este giro de los acontecimientos resultaría ser un momento crucial y definitorio en la vida de Beyoncé. Destiny's Child firmó un increíble acuerdo por 7 álbumes con Columbia Sony. Según el contrato, el presupuesto para el primer disco sería de $85,000. No es mucho en la industria musical, pero una cantidad increíble para una banda infantil. El presupuesto del siguiente sería de $500,000, el tercero $750,000. Así, la escala continuaba subiendo hasta el séptimo álbum, cuyo presupuesto alcanzaría el $1,000,000. Ya mencionamos a un hombre llamado Rob Fusari. En el video de Lady Gaga, si no lo han visto aún, les recomendamos mucho ese video. Este productor musical ha escrito canciones para Britney Spears, Whitney Houston y Will Smith, pero su carrera realmente comenzó cuando trabajó en canciones para Destiny's Child. Él escribió el éxito No, No, No. Para ellas, Beyoncé fue la primera en grabar. Escuchó la demo de Fusari de principio a fin
Luego la escuchó de nuevo, tomando notas en su cuaderno. Incluso entonces tenía mucha experiencia en la interpretación de canciones, así que terminó todos los versos en menos de una hora. Pocos artistas podrían haber soñado con una mejor oportunidad para grabar su primer álbum que Destiny's Child. Gracias a la persistencia y determinación de Matthew, las chicas pudieron trabajar con algunos de los productores y músicos más populares de la época. Uno de los primeros desacuerdos que Dwayne tuvo con Matthew Knowles concernía a las partes vocales en las canciones que él producía. Los productores querían que las 4 chicas estuvieran representadas en el escenario por igual, pero Matthew estaba mucho más interesado en promocionar a su hija y quería verla como la protagonista. Dice mucho de Beyoncé que ella siempre estuvo del lado de los productores y no quería ser la figura principal si eso lastimaba a las demás. Un día, Dwayne le pidió que grabara las voces para una canción, mientras Kelly, Latavia y Latoya simplemente miraban desde el otro lado del cristal. Ella preguntó: ¿por qué la canto sola cuando las otras chicas también pueden cantar algo? Esto la molestó tanto que obligó a los productores a dividir las partes equitativamente. A pesar de este innato sentido de justicia, Beyoncé no podía evitar notar que, en efecto, estaba recibiendo mucha más atención. En cualquier caso, no podía evitar que le gustara. Para enero de 1997, habían escrito la mayoría de las canciones para el primer álbum. En total, grabaron más de 40 pistas. Y luego seleccionaron las 13 mejores de ellas. El 1 de julio de 1997 se lanzó la primera canción de Destiny's Child, Killing Time, escrita por Dwayne Wiggins y Tara Stinson. Aunque no se lanzó como sencillo, sino como banda sonora de la película Men in Black. Es interesante que al principio los productores no querían dar la canción para la banda sonora porque nadie podía predecir el éxito fenomenal de Men in Black, ya que la película rápidamente se convirtió en líder de taquilla. El álbum de la banda sonora también fue un gran éxito. En total, pasó 2 semanas en el número 1 de la lista Billboard Top 200 por Power y obtuvo triple platino, lo que significa que se vendió 3 millones de veces. Aunque Killing Time no se lanzó como sencillo, preparó bien el terreno para la siguiente canción. No. Esta composición se lanzó como sencillo y se convirtió en un éxito no solo en A&U, sino también en Europa. Increíble para nosotras que, después de todo este trabajo duro, la fama llegara de la noche a la mañana. Pensamos que tendríamos que sacar al menos algunas canciones más antes de tener un éxito, pero nunca pensamos que sucedería la primera vez. Al exitoso sencillo y banda sonora le siguió el álbum homónimo. Destiny's Child se lanzó el 17 de febrero de 1998 y rápidamente ascendió al número 4 en la lista Billboard 200. Permaneció allí durante 26 semanas y vendió 1 millón de copias en Lee-An-Ju-Hoon y 3 millones en todo el mundo. Además, este álbum les dio a las chicas su primer premio, Mejor Álbum de R&B por segundo OUL del año, en los Soul Train Lady of Soul Awards. En la primavera de 1998, Destiny's Child emprendió su primera gran gira como acto de apertura para Boy Segundo Men. Por esta época, la madre de Beyoncé comenzó oficialmente a trabajar como estilista de la banda. Antes les había hecho el cabello, pero ahora su apariencia dependía completamente de ella. En general, en este aspecto, las chicas eran completamente independientes. Tina solo escuchaba sus ideas y las convertía en imágenes escénicas. Las chicas recortaban fotos de mujeres con la ropa que les gustaba de las revistas, y Tina, a su vez, cosía esa ropa. Y aunque el primer álbum se vendió bastante bien, sus ventas no cumplieron con las esperanzas de la discográfica. Por eso, no se sabía si el camino de Destiny's Child continuaría. El acuerdo con Columbia estipulaba 7 álbums, pero la discográfica podía cambiar de opinión en cualquier momento. Sin embargo, se les dio otra oportunidad a la banda y comenzó el trabajo en el siguiente disco, a diferencia del álbum debut, donde Beyoncé coescribió solo una canción al trabajar en The Writings on the Wall. Ella escribió 11 de las 15 canciones. En esto le ayudó toda una galaxia de compositores y productores populares de esa época. Entre ellos estaban Rodney Darkle-Jerkins, Kevin Shakespeare Briggs, Candice Kenji Burresa, Missy Elliott, Daryl Simmons y Dwayne Wiggins. Al preparar el segundo lanzamiento, las chicas se sentaron con cuadernos y bolígrafos y tomaron abundantes notas sobre lo que les gustaba y no les gustaba del disco debut. Por ejemplo, Beyoncé escribió que en el primer álbum había mucho material adulto, pero ellas mismas eran adolescentes y querían cantar sobre algo adolescente. Es interesante que no solo las chicas aprendieran de los productores experimentados, sino que ellos también aprendieran de ellas. La grabación del segundo álbum fue un fenómeno único, una especie de improvisación de jazz. A veces, Beyoncé sacaba su colección de CD con pistas instrumentales, las escuchaba y luego decidía cuáles podían ajustarse. Los artistas llegaban al estudio y se sentían como en casa allí. Veían televisión, comían pizza e incluso escribían canciones. El proceso era tal que Beyoncé podía escribir la mayor parte de la letra, luego una chica agregaba una palabra, otra agregaba una frase
Y así hasta que la canción estaba completa. Hay muchos videos de archivo de esos tiempos. The Writing is on the Wall se lanzó el 14 de agosto de 1999 y debutó en el número 6 del Billboard 200. El álbum le valió a la banda 6 nominaciones al Grammy y 2 victorias por la canción Say My Name. Las ventas también fueron fenomenales, transformando a la banda de prometedoras a verdaderas estrellas de la industria en un instante, con el álbum vendiendo 10 millones de copias en IAU. El 22 de octubre de 1999, Destiny's Child comenzó una gira como teloneras de TLC, otra banda femenina que las chicas habían admirado durante mucho tiempo. Aunque los conciertos estaban organizados de la mejor manera, fue durante estas giras que las intérpretes comenzaron a darse cuenta de que ya no eran unidas. La banda se dividió, con Beyoncé y Kelly en un bando y LaTavia y LaToya en el otro. Esto sucedió porque LaTavia y LaToya comenzaron a notar que no eran tratadas con la misma calidez que Beyoncé o Kelly en. Era claro que el productor era el padre de Beyoncé, pero el favoritismo hacia su propia hija era demasiado obvio. Además, las chicas entendían que estaban ganando millones, pero sus propias cuentas mostraban cifras bastante modestas. Beyoncé siempre había sido el centro de atención, no solo en el escenario, sino también durante las entrevistas y sesiones de fotos. La gota que colmó el vaso fue que un día Beyoncé recibió un Bentley nuevo, aunque antes manejaba un Jaguar nuevo. Los padres de las otras chicas exigieron estados de cuenta, pero Matthew se negó. La atmósfera se deterioró y muy pronto se convirtió en demandas contra el padre de Beyoncé. En 1999, LaToya Luckett y LaTavia Robertson intentaron rescindir su contrato con su manager, alegando que estaba dividiendo injustamente los ingresos de la banda y preparando el terreno para su despido. Las chicas no planeaban abandonar la banda, pero cuando se lanzó el video de la nueva canción, Say My Name, vieron que aparecían 2 nuevos nombres, Michelle Williams y Farrah Franklin. Al parecer, Matthew planeaba reemplazar a quienes no estaban satisfechas. Y al final, sucedió. Y aunque durante ese periodo la banda sufrió constantemente de convulsiones, eso no se convirtió en un obstáculo para su éxito posterior. Se convirtieron en un verdadero fenómeno de la cultura pop. Siendo una de las bandas más exitosas, The Writing is on the Wall se convirtió en uno de los 10 álbumes más vendidos del 2000. Destiny's Child comenzó a abrir conciertos para estrellas como Britney Spears y Christina Aguilera. Sin embargo, todos estos escándalos sumieron a Beyoncé en una depresión. Después de todo, ella solo era una adolescente. Durante varias semanas apenas salía de su habitación y recordaba lo hermosamente que todo había comenzado. No había peleas ni demandas. Luego salió unas cuantas veces solo para actuar en el escenario y luego regresar. Y aunque Beyoncé entendía la injusticia hacia las otras chicas, también comprendía perfectamente que un porcentaje significativo de su éxito le pertenecía a ella. Desde los 9 años, a Beyoncé se le ofreció constantemente actuar como solista, pero no quería ofender a otros miembros de la banda y siempre se negaba. Cuando Destiny's Child lanzó su primer disco, Beyoncé recibió muchas ofertas para escribir bandas sonoras de películas y lanzar álbumes en solitario, pero ella permaneció leal a su banda. En una entrevista, la cantante dijo que su éxito personal nunca fue tan importante para ella como el éxito de Destiny's Child, pero ahora ya no le importaba. Beyoncé tomó una decisión. Una mañana primero llamó al abogado de la banda, Ken Hertz, para contarle la noticia. Luego envió por fax una carta formal a Don Ginor, el presidente de su discográfica. La decisión era dejar la banda Destiny's Child. La discográfica apoyó a Beyoncé, sabiendo muy bien que ella vendería aún mejor como solista. Sin embargo, nadie iba a renunciar a un nombre tan famoso como Destiny's Child. Mientras estas disputas ocurrían, la banda se volvió aún más popular, así que LaTavia y LaToya fueron rápidamente reemplazadas por otras. El mundo del espectáculo no toleraba la sentimentalidad y en ese momento, Beyoncé lo entendía aún mejor. En la formación actualizada, grabaron la canción Independent Women Part 1, que se convirtió en la banda sonora de la próxima película Charlie's Angels. Se lanzó en el otoño del 2000 y permaneció en el número 1 de la lista Billboard Hot 100 por durante 11 semanas consecutivas. Mientras se grababa el nuevo álbum, Survivor, Beyoncé comenzó a aceptar ofertas y consiguió un papel en la película Carmen en Hip Opera, donde su coprotagonista era el actor Mekhi Phifer. Al principio, la gerencia era escéptica. Sí, Beyoncé era hermosa y talentosa, pero ¿podía actuar? Resultó que se sentía bastante cómoda en el septiembre, gracias en gran parte a su trabajo previo en videos musicales. Beyoncé parecía completamente preparada para dar lo mejor de sí también en la película.
película. Hoy, algunos críticos consideran su debut actoral superior a todos sus roles posteriores en el cine. Era a principios de enero de 2002, Beyoncé tenía 20 años. Terminaba canciones para el tercer álbum de Destiny as a Child y estaba a punto de viajar a Los Ángeles. Allí consiguió otro papel en la película Austin Powers Single Man Back con Mikey Myers. Este fue su segundo papel actoral. Unos meses antes, Beyoncé había conocido a un rapero llamado Jay-Z. Esto sucedió gracias a la canción 03 Bonnie y Clyde del rapero. Matthew Knowles negoció un acuerdo con la discográfica de Jay-Z para que Beyoncé apareciera en la grabación. Esto ayudaría a expandir su audiencia y promocionarla como artista solista. Pero sucedió algo más en unos días después de la grabación. Jay-Z llamó a Beyoncé y le dijo que admiraba su trabajo y quería hablar con ella sobre un posible dúo. En ese entonces, Jay-Z era uno de los raperos más exitosos de la industria, posiblemente el principal artista de hip hop. No es difícil imaginar lo intrigada que estaba Beyoncé con este posible dúo y rápidamente aceptó. Antes de Beyoncé, Jay-Z pasaba de mujer en mujer. Había tenido una relación con la cantante Blue Cantrell, también salió con la fallecida cantante Aaliyah y la actriz Rosario Dawson. No fue amor a primera vista entre Jay-Z y Beyoncé, pero eran muy diferentes. Un aspecto de su vida que Beyoncé no entendía era su lado materialista. Todo giraba en torno al dinero para él. Y sería el primero en admitirlo en voz alta. Siempre usaba ropa de diseñador, tenía joyas de platino y oro, poseía aviones privados y autos caros. Todo esto gritaba éxito y alejaba a Beyoncé. A diferencia de Jay-Z de Beyoncé, en ese periodo de su vida constantemente ahorraba para los tiempos difíciles y ni siquiera se daba cuenta de lo rica que era. Su padre manejaba el dinero. Por ejemplo, podía rechazar una chaqueta de $2,000 sin saber si podía pagarla. Y mientras ella vacilaba frente al escaparate de la tienda, su padre le compró un segundo apartamento en la zona más cara de Miami en hoy. Su fortuna alcanza los $500 millones. Desde finales del 2000 hasta principios del 2001, Destiny's Child grabó su tercer álbum, Survivor. La estructura del disco cambió por completo. Beyoncé había ganado mucho más poder y control sobre el álbum. Era ella quien decidía qué se incluía y que no. Survivor apareció en las tiendas en la primavera de 2001 e inmediatamente entró en el primer lugar del Billboard 200. Vendió más de 600,000 copias en su primera semana. Incluso cuando la banda se volvió popular por primera vez, muchos se preguntaban ¿cuándo empezarán a cantar en solitario? Parecía inevitable. Beyoncé ya estaba en camino a una carrera solista gracias a Por Searme N por y la película de Austin Powers. Para la última película, Beyoncé escribió no solo el tema principal, sino también la canción Work It Out, que se convirtió en la composición principal del álbum de la banda sonora. Este fue su primer paso hacia una carrera en solitario. Desafortunadamente, no tuvo éxito. La canción ni siquiera entró en el Asterisk Billboard Hot 100 Asterisk. Para empeorar las cosas, los otros miembros de la banda estaban lanzando álbumes en solitario y tenían incluso más éxito que Beyoncé. A pesar de que la historia de la banda estaba llegando a su fin, la gira mundial de Destiny's Child fue más que exitosa. Todos los boletos se agotaron y las cantantes visitaron Australia, Japón, Francia, Alemania, Holanda y Suecia. La agenda estaba llena no solo de fechas de conciertos, sino también de apariciones constantes en televisión y radio. En esta gira, Beyoncé se volvió muy cercana a Jay-Z, con quien hablaban constantemente por teléfono y se quejaban de la vida del otro. Eran del mismo mundo, experimentando lo mismo. En el verano de 2002, tuvieron la oportunidad de pasar unas vacaciones en el sur de Francia. Se hospedaron en los mejores hoteles, cenaron en los mejores restaurantes y pensaron en proyectos conjuntos. Beyoncé vincularía su vida con esta persona, así que vale la pena hablar con más detalle sobre quién es Jay-Z y por qué lo eligió. De hecho, es difícil exagerar su influencia en el hip hop y la música en general. Por lo tanto, si quieren un video separado sobre Sean Carter, a quien todos conocen como Jay-Z, escríbanlo en los comentarios. Y por ahora, brevemente sobre Ellen Sean Carter. Nació en 1969 en Brooklyn. Pasó su infancia en un barrio pobre, donde estaba rodeado de drogadictos y pandilleros. A los 12 años, Shaun le disparó a su hermano Mayo Ere con un arma por robarle dinero. La bala le dio en el hombro y el hermano no presentó cargos. Desde niño, se vio obligado a vender sustancias ilegales hasta que conoció a un rapero llamado Yazoo. Fue él quien tomó al joven Sean Carter bajo su protección y comenzaron a rapear juntos. El éxito le llegó a Jay-Z a mediados de los 90, cuando lanzó su primer álbum y fundó su propio sello, Roc-A-Fella Records, pero para cuando conoció a Beyoncé, Jay-Z ya era una superestrella. Sus lanzamientos vendían millones de copias y su sello era uno de los más influyentes de toda la industria musical. En la primavera de 2002, Jay llamó a Kanye West para pedirle que escribiera música para un posible dúo con Beyoncé. Coincidentemente,
Richie West tenía un ritmo genial donde sampleó Me and My Girlfriend de Tupac Shakur. En agosto, Jay y Beyoncé entraron al estudio para grabar su primera canción juntos. Poco después, en octubre de 2002, se convertiría en el sencillo principal de su álbum The Blueprint 2, considerando que el primer lanzamiento en solitario de Beyoncé fue el fracaso Work It Out. Nadie podría haber predicho un dúo repentino con uno de los raperos más famosos de la industria. De hecho, inmediatamente se hizo obvio para todos que el dúo no era solo creativo. A pesar de que en casi todos los álbumes de Destiny's Child, la voz de Beyoncé sonaba más a menudo que las demás. Todavía no se la consideraba una autora independiente. Las canciones no se lanzaban bajo su nombre y esto tenía pros y contras. Beyoncé no era responsable de los fracasos, pero tampoco obtenía la atención que merecía cuando tenían éxito. Por eso, al escribir un álbum en solitario, sintió mucha presión. Nadie le garantizaba el éxito. Todavía era un juego de ruleta cuando se supo que Beyoncé estaba escribiendo un álbum. Cientos y miles de ideas, canciones e instrumentales comenzaron a llegar a su correo. Todos los productores del mundo entendían que Beyoncé podría hacerlos famosos y ricos, así que todos querían trabajar con ella. Por su parte, Beyoncé quería crear un álbum que pudiera demostrar que había crecido tanto como compositora como productora. Con este álbum le ayudarían los mejores productores como la estrella del reggae, Sean Paul, Luther Vandross Big Boy, The Outkast y Missy Elliott ***. Jace también tuvo una gran influencia, apareciendo en dos canciones Crazy in Love. Why That's How You Like It. Trabajé con Jace en su álbum, así que le pedí que hiciera lo mismo. Trabajamos muy bien juntos en el estudio. El hip hop y el R&B siempre son una gran colaboración. Hay un punto de vista masculino y uno femenino. Los hombres se identifican, las mujeres se identifican. Sin embargo, cuando Beyoncé mostró el álbum casi terminado a su discográfica, ellos fueron escépticos. Todos recordaban su reciente fracaso con Work It Out, y el éxito del dúo con Jay-Z no era suficiente para lanzar un álbum de inmediato. Le dijeron que no tenía un solo éxito. En realidad, había al menos 5. Afortunadamente, mientras escribía el álbum, Beyoncé conoció a la persona exacta que cambió todo para ella musicalmente. Su nombre era Rich Harrison. Era un exitoso compositor y productor que había trabajado en álbumes de Kelly Rowland, Mary J. Blige y otros. Casi todos los compositores exitosos guardan algunas canciones durante años, esperando al artista adecuado. En diciembre de 2002, Harrison recibió una invitación para unirse al proyecto de Beyoncé y le mostró un sample de su canción en el estudio. Beyoncé no quedó impresionada en absoluto. El sample le pareció anticuado y demasiado old school, incluso para Jace. Pero después de 2 o 3 veces, su opinión cambió. Por la noche, Jace llegó al estudio, Beyoncé le cantó su coro y él entró a la cabina y recitó sus versos. Es interesante que Jace a menudo ni siquiera tenía letras escritas, sino que simplemente improvisaba y ganaba millones con eso. Como resultado, salió esta canción. El primer álbum en solitario de Beyoncé, Dangerously in Love, se lanzó en el verano de 2003 y se convirtió en un triunfo indiscutible. En la primera semana se vendieron casi 400,000 copias y en total 12 millones entre copias físicas y descargas. Los sencillos entraron en las listas sin problemas, donde permanecieron durante días y decenas de semanas. Durante la temporada de premios, el álbum obtuvo todos los trofeos posibles en todo el mundo, incluidos Grammys por Mejor Álbum de EDV, Mejor Colaboración N y por Mejor Interpretación Vocal Femenina. Con este álbum, la carrera de Beyoncé realmente comenzó a despegar y no había vuelta atrás. En este momento, Beyoncé podría haber estado cerca de la enfermedad de la estrella porque el éxito mismo cayó en sus manos. Afortunadamente, ella superó esto de niña cuando actuaba en su primera banda. Su madre le ayudó en esto y Beyoncé recordó su lección para el resto de su vida. Recuerdo que después de nuestro primer sencillo en la radio, estaba un poco eufórica. Me sentía súper popular. Una vez fuimos a una tienda de discos con mi madre y empecé a cantar. Simplemente no quería escuchar lo que mi madre me decía. Y mi canción sonaba en los altavoces y yo cantaba. La gente miraba a su alrededor. Is Beyoncé. Y entonces mi madre me dio una bofetada tan fuerte que realmente vi estrellas alrededor de mi cabeza. Muchas celebridades crean una imagen que es diferente de quienes son en la vida real. A veces la imagen no interfiere con la verdadera identidad de una persona porque están tan estrechamente relacionadas como Madonna, por ejemplo. Su descarado personaje escénico está estrechamente relacionado con quien es en la vida real, pero a veces hay contradicciones entre la imagen y la persona. Para eliminarlas, la gente crea sus alter egos. Beyoncé llama a su segunda personalidad Sasha Fierce. Este es un personaje ficticio, pero también una personalidad muy diferente de quien Beyoncé era realmente.
Según ella, Sasha Fierce se mostró por primera vez en el escenario una noche cuando se arrancó costosos anillos de diamantes y los arrojó al público. Cost the bond, $250,000. Hace muchos años nombré a mi alter ego Sasha y es algo que se quedó. Así que cuando intentaba decidir el título de mi álbum, me di cuenta de que tenía dos sonidos diferentes. Uno representaba quién soy realmente y el otro sonaba como mi alter ego. Así que decidí dividirlo en dos porque siento que Sasha es un gran regalo para mis fans. Definitivamente es emocionante tener una excusa para ser tan exagerada. Y creo que definitivamente se nota la diferencia. Intento mantener a Sasha en el escenario. Absolutamente mantengo a Sasha en el escenario. Y ahora tiene apellido. Es Sasha Fierce. Además, la aparición de Sasha Fierce puede identificarse en el momento en que Beyoncé se sometió a una cirugía de aumento de senos. Beyoncé misma no lo confirmó, pero los fans observadores notaron más de una vez cómo cambiaba la apariencia de su famosa cantante. Un aspecto de la apariencia de Sasha Fierce fue descrito mejor por el maquillista de toda la vida de Beyoncé, Billy Bay. Beyoncé ha sido excesivamente crítica desde niña. Sentía presión por todos lados. Al crear un alter ego, creó una entidad sobre la cual colocar parte de la culpa por una mala actuación o por acciones extrañas. Sasha Fierce tenía no solo un carácter diferente, sino también en apariencia. Si el aumento de senos puede ser solo un rumor, otros cambios son más fáciles de notar. Por ejemplo, cómo la nariz de Beyoncé se ha reducido con los años. Algunos representantes de los tabloides incluso tomaron comentarios de cirujanos plásticos para averiguar si la cantante realmente cambió su apariencia quirúrgicamente. Muchos de ellos coinciden en que realmente podría haber afinado su nariz y ajustado su punta, pero Beyoncé misma no comenta al respecto. Otro tema favorito de los tabloides es si Beyoncé se hizo liposucción o si logró este resultado a través del ejercicio y una alimentación saludable. Soy joven, no creo que la cirugía plástica esté bien ahora, pero cuando tenga 57, quién sabe qué voy a decir. Aunque no juzgo a nadie. Si es algo que los hace sentir mejor, está bien. Beyoncé Knowles comenzó el 2004 con buen pie al comprar una impresionante propiedad por $1.5 millones, 10,000 pies cuadrados, 5 habitaciones y 5 baños. Las ventanas daban a las colinas verdes y la casa misma estaba ubicada en un pueblo cerrado de cabañas. La mayor parte del 2004 se dedicó a terminar otro álbum de estudio para Destiny's Child. El primero desde 2001, además, Beyoncé terminaba de filmar otra película llamada The Pink Panther. Originalmente, Beyoncé tenía la intención de lanzar un sucesor de su primer álbum, pero cuando se le propuso volver a trabajar con Destiny's Child, quiso reconectarse con ellas. Este álbum se llamó Destiny Fulfilled y fue un exitoso regreso de la otrora popular banda. El álbum ocupó el segundo lugar en el Billboard 200 por y Destiny as a Child emprendió una nueva gran gira que duró casi 6 meses. A pesar de un buen álbum, fue durante esta gira que la banda anunció que se separarían. Después de regresar de la gira, Beyoncé comenzó a trabajar en el siguiente álbum. En mayo de 2006, llamó a Columbia Sony y les pidió que reservaran uno de los estudios para ella. También proporcionó una lista de compositores y productores con los que le gustaría trabajar. Todo esto fue confidencial. Nadie debía saber que estaba escribiendo nuevo material. Autores como Pharrell Williams, Rich Harrison, Sean Garrett y otros participaron en la grabación del nuevo álbum. En exactamente 3 semanas, Beyoncé escribió el álbum, que se lanzó en su cumpleaños y se llamó B-Day. El proceso de grabación también fue inusual. Reunió a todos los compositores y creadores de ritmos en el estudio, asignó una habitación para cada uno donde escribían pistas, iba de habitación en habitación y controlaba el proceso. De hecho, este tipo de grabación multitarea era un regreso a una era pasada. En los años 60 y 70, las discográficas a menudo practicaban este enfoque de fábrica de éxitos. Regularmente reunían equipos de autores y productores que trabajarían en un proyecto específico. Esto creaba un espíritu de competencia. Todos intentaban superar no solo a otros autores, sino también a sí mismos. Las desventajas eran que este proceso contribuía a conflictos y la atmósfera en dichos estudios no era amistosa. Lo emocionante del álbum, B-Day, es decir, su espontaneidad, también era su debilidad. Los autores eran talentosos, pero a menudo ni siquiera intentaban ir más allá del hip hop, lo que luego fue criticado por los críticos musicales. Fue el primer álbum verdaderamente independiente de Beyoncé. Incluso su padre, que había monitoreado cada uno de sus movimientos desde la infancia, no sabía que estaba preparando un nuevo álbum. A pesar de que las opiniones de los críticos estaban divididas, el álbum y sus sencillos recogieron todos los trofeos posibles. B-Day
Ganó un Grammy por Mejor Álbum de R&B. En diciembre de 2007, Beyoncé comenzó a trabajar en su tercer álbum en solitario. Aunque el álbum anterior fue multiplatino en todo el mundo, algunos críticos, como la propia Beyoncé, sentían que aún faltaba algo. Se inventó un concepto interesante para el nuevo álbum. Consistía en 2 discos. El primero se llamaba EM y contenía principalmente odas sobre el amor y las relaciones. El segundo disco se llamaba Sasha Fierce y contenía más pistas de baile y más hip hop. Incluso en este aspecto había una diferencia notable entre Beyoncé y su alter ego. Quiero que la gente me vea desde diferentes ángulos. Aquí hay música alegre para bailar. También hay música reflexiva, apasionada y seria. Tomo eu riesgo, no tengo miedo y mi música lo demuestra. No hay etiquetas ni estigmas en su sonido. Soy yo y estoy tan emocionada de compartirlo con el mundo. La canción, Single Ladies Put a Ring on It, inmediatamente trascendió el éxito, convirtiéndose en un verdadero fenómeno cultural. También es interesante que el video se filmó casi sin presupuesto y se convirtió en uno de los más exitosos de su carrera. En total, el álbum venderá 8 millones de copias y Beyoncé recibirá un récord de 6 premios Grammy. En ese momento, era la mayor cantidad de premios recibidos por una artista femenina en una sola noche. El año 2008 también se dedicó al cine. En la película biográfica Cadillac Records, Beyoncé interpretó el papel de la cantante de blues Etta James. La película cuenta la historia de un inmigrante de Polonia que está cansado de la pobreza y sueña con que su futura esposa conduzca un Cadillac, es dueño de un club nocturno y luego abre una discográfica, invita a músicos negros y convierte a algunos en estrellas. La desigualdad racial era masiva en esos días y la película muestra todos los problemas que enfrentaban los negros en los años 50. Sin embargo, fue este estudio y el sueño de un inmigrante polaco lo que le dio al mundo muchas grandes estrellas, como Etta James o Chuck Berry. Beyoncé se preparó durante mucho tiempo para el papel, considerando que Etta James tenía una seria adicción a sustancias ilegales. Beyoncé intentó explorar este lado de la vida de la famosa cantante. Por supuesto, no comenzó a consumir, pero durante varias semanas se instaló en el centro de rehabilitación que Phoenix House. Nunca probé drogas en mi vida, así que no sabía de todo eso. Fue difícil ir allí al principio. No quería ofender a nadie, no quería hacer las preguntas incorrectas o parecer crítica. Sin embargo, fueron tan honestos y estoy muy agradecida. No creo que hubiera podido entender ese nivel de dolor o necesidad. Lo que hacen allí es asombroso. Aprendí mucho sobre la vida y sobre mí misma. Quizás fue esta experiencia la que la ayudó a interpretar tan bien a Etta Jameson como muestra de su gratitud. Beyoncé donó 4 millones de sus regalías al centro. Además, en el mismo año, Beyoncé participó en la filmación de la película Obsessed con Idris Elba en el papel principal. Después de grabar un álbum exitoso y protagonizar películas comercialmente exitosas, Beyoncé decidió que era hora de ocuparse de su vida personal. El 4 de abril de 2008, Beyoncé y Shawn Carter se casaron en Nueva York. Fue una ceremonia pequeña, solo para 40 invitados. Contrariamente a sus a menudo provocadoras imágenes públicas, Beyoncé y Jay eligieron una ceremonia de boda tradicional. Beyoncé llevaba un vestido blanco de seda y su cabello estaba elegantemente recogido en un moño. Su anillo de compromiso merece especial atención. Es un anillo de diamantes de $5 millones de Lauren Schwartz. El matrimonio fue oficiado por el pastor de toda la vida de la familia Knowles, el pastor Rudy Rasmus. Todas las mujeres vestían de blanco y los hombres de negro. La ceremonia se mantuvo en secreto y la gente se enteró de su matrimonio solo 6 meses después. Creo que es realmente una parte de tu vida que debes mantener para ti. Tienes que hacerlo o te volverás loco. Tienes que tener algo sagrado para ti y para las personas que te rodean. El 18 de enero de 2009, Beyoncé actuó en el Lincoln Memorial en honor a la inauguración del 44 grados presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. También cantó una versión de la canción de Etta James, Otelas. Cuando Obama y su esposa Michelle bailaron por primera vez como presidente y primera dama de Estados Unidos, es interesante que Etta James no solo no estuvo impresionada por esta actuación, sino que por el contrario, se enojó. En una entrevista, dijo: "No soporto a Beyoncé, no tiene por qué estar ahí arriba cantando en un gran día presidencial, cantando mi canción que yo he cantado siempre, pero te digo, esa mujer que hizo cantar para él mi canción, le van a dar una paliza". Por cierto, hay toda una lista de estrellas a las que no les gusta mucho Beyoncé.
es muy posible que sea mutuo. En esta lista puedes encontrar al rapero Lil Wayne o a Donald Trump, a quien no le gustó la actuación de Beyoncé en el Super Bowl, 50 Cent. Azealia Banks, Wendy Williams, todos tienen sus razones, pero Beyoncé no deja sus arrebatos sin atención. A menudo, ella también tiene algo que decirles. No le gusta Kim Kardashian y criticó la elección de Kanye West desde el principio, como si Kim no encajara en absoluto en su compañía, donde solo había músicos talentosos. Después de casarse, Beyoncé se tomó un descanso de 6 meses, que dedicó a ella misma y a su esposo. Durante este paréntesis, dio una entrevista donde reveló que mató a Sasha Fierce porque ya no necesitaba un alter ego. Había superado esa etapa y ahora era personalmente responsable de sus acciones. Siguió adelante y finalmente despidió a su padre como manager. Él la cuidó desde los 8 años, pero era hora de seguir su propio camino. Además, había rumores de que se estaba apropiando indebidamente de mucho de su dinero. Matthew luego demandó al antiguo promotor de contratos de Beyoncé, Live Nation, alegando que dañaron su relación con su hija con estas declaraciones falsas. A juzgar por el hecho de que Beyoncé respondió con una auditoría y no sumó una gran cantidad, las afirmaciones eran ciertas. Después de un descanso durante el cual Beyoncé simplemente descansó, regresó al estudio para grabar un nuevo álbum, se lanzó en 2011 y se llamó 4. Fue el primer lanzamiento, donde su padre no figuraba como coautor y marcó una nueva era en su trabajo a una era de independencia. Unos 17 autores y productores trabajaron en el proyecto, que se grabó durante un año entero. Lanzado en junio de 2011, 4 debutó en el número 1, aunque recibió su parte de elogios, vendió solo 3 millones de copias y fue el más débil de todos sus discos. Por extraño que parezca, la canción destacada del álbum, Love on Top, solo alcanzó el puesto número 20 en Estados Unidos. Y el sencillo final del álbum, End of Time, ni siquiera entró en las listas. Quizás influyó el hecho de que la gente no discutía tanto su álbum como su figura. Algunos creían que simplemente había dejado de hacer ejercicio y otros asumían que Beyoncé estaba embarazada. Para no alimentar los chismes, Beyoncé hizo un anuncio, pero es mejor verlo ustedes mismos. Ya de esta manera confirmó su embarazo, pero también dio lugar a rumores extraños. Algunas personas creían que la barriga era falsa. Se rumoreaba que Beyoncé en realidad no estaba embarazada, sino que había usado una Madre Sustitutau para llevar al niño por ellos. Rumores como este aparecen regularmente. Todavía hay personas que afirman que Beyoncé pertenece a los Illuminati, aunque no hay evidencia de esto. Quizás también hayan escuchado algunos rumores extraños sobre personas famosas. Compartan estas teorías conspirativas en los comentarios. Los rumores sobre el embarazo lastimaban. La mayoría de la gente no lo sabía. Pero cuando Beyoncé lanzó un documental sobre su vida, reveló que había tenido un aborto espontáneo unos años antes. Pensar que yo sería tan vanidosa, respeto tanto a las madres y a las mujeres, y poder experimentar traer un niño a este mundo. Si tienes la suerte y la fortuna de experimentar eso, nunca lo daría por sentado. Quiero decir, es lo más poderoso que puedes hacer en tu vida. Y especialmente después de perder un hijo, el dolor y el trauma de eso hacen que signifique mucho más al tener la oportunidad de traer vida al mundo. Es algo que tienes que respetar. El nacimiento del niño se llevó a cabo en completo secreto. De hecho, instalaron vidrio oscuro en la habitación con el recién nacido para que nadie pudiera tomar una foto de su bebé. Beyoncé incluso se registró bajo un nombre diferente y dio a luz a una hija el 7 de enero de 2011. Aquan Lamo, Blue, Ivy Carter. Durante el embarazo, Beyoncé aumentó 55 libras, peso que se apresuró a perder inmediatamente después del nacimiento de Ivy. Incluso anunció un concierto 3 meses después de dar a luz, como estableciendo una fecha límite para ella misma. Con dietas estrictas y entrenamiento constante, Beyoncé alcanzó su meta, pero también prometió darse más tiempo la próxima vez para descansar y no pensar en el sobrepeso. En cuanto al niño, Beyoncé se prometió seguir el mismo enfoque educativo que sus padres. Sin importar lo que Ivy quiera hacer en el futuro, ella la apoyará. Esto se manifiesta en todo. Por ejemplo, en una entrevista, Beyoncé dijo que cuando Ivy tiene rabietas infantiles, a menudo la deja perder los estribos. Beyoncé les dijo a sus familiares que quería que su hija llorara cuando sintiera la necesidad y que fuera libre de expresar sus emociones. Después de dar a luz, Beyoncé no solo fue al gimnasio, también pasó mucho tiempo en el estudio. Para alguien que pasa la mayor parte de su vida bajo escrutinio,
La solitud del estudio de grabación es el tiempo más preciado. Como artista, siempre ha disfrutado crear su música e incluso ha admitido que disfruta más el proceso de creación que lo que sucede con la música después. Además, tiene docenas, quizás incluso miles de canciones que el público nunca ha escuchado y quizás nunca escuche. En general, la mayoría de las canciones de Beyoncé las escribe ella misma, pero si miramos la lista de autores en cada álbum, veremos docenas y a veces cientos de nombres. ¿Por qué? Por ejemplo, el álbum Lemonade, lanzado en 2016, podía presumir de una gran cantidad de autores. Había 72. La verdad es que muchos de estos nombres no son coautores en el sentido tradicional. No se sientan con Beyoncé en el estudio ni escriben letras para ella. Se trata de propiedad intelectual, principalmente los samples utilizados por Beyoncé. Por ejemplo, el outro de Hold Up usa un pequeño fragmento de la canción Turn My Swag On de Soulja Boy del 2008 de acuerdo con la ley de propiedad intelectual, todos los autores de esta pista deben ser acreditados. Por eso a veces hay varias docenas de autores. Además, tal práctica es principalmente una expresión de respeto por todos los músicos cuyas obras el artista referencia en su propio trabajo. Para su próximo álbum, Beyoncé comprendió que no podía simplemente lanzar otra colección de canciones bien producidas pero genéricas. Necesitaba hacer algo que causara sensación. Tengo mucho que demostrar con este trabajo, no solo a los demás, sino a mí misma. Después de separarse de Matthew, Beyoncé pasó los últimos años reflexionando sobre la idea de un álbum que fuera experimental, no solo desde un punto de vista musical, sino también de marketing. Normalmente el proceso es así: a la discográfica decide cuándo saldrá a la venta el álbum, lanza sencillos para generar interés por el próximo disco. Luego la discográfica envía al artista de gira promocional. Ruedan un video musical para cada sencillo y solo después de eso lanzan el álbum. Beyoncé se preguntó qué pasaría si las cosas se hicieran de manera diferente. En el verano de 2012, el excéntrico plan de Beyoncé entró en modo ejecución. Primero, alquiló una gran casa en los Hamptons en Lowndes Ledge. Beyoncé instaló un estudio profesional allí y luego invitó a una docena de autores y músicos a vivir con ella las 24 horas. La idea era que ella pudiera relajarse con su esposo y su bebé recién nacido, mientras al mismo tiempo generaba ideas musicales. Una especie e.g. vacaciones de trabajo. Se contrataron sirvientes y chefs para que sus invitados pudieran hacer lo que quisieran. Nadaban en la piscina, descansaban, jugaban y hacían música para el próximo álbum de Beyoncé. El álbum se posicionó como visual, es decir, tenía que rodarse un video musical para cada una de las canciones. Todo esto se hizo en condiciones de secreto. Y las personas que aparecían en esos videos ni siquiera sabían en qué estaban participando. Finalmente, sin anuncio previo y sin publicidad, en la madrugada del 13 de diciembre de 2013, lanzó un álbum titulado Beyoncé, con 14 canciones y 17 cortometrajes que destacaban el contenido de este álbum. 3 canciones se convirtieron inmediatamente en éxitos. Blow, producida por Pharrell Williams *Grunk en Love *, producida principalmente por Timbaland, y la pista XO. Todo el álbum recibió difusión total en la radio, algo sin precedentes en esos días. Con este álbum, Beyoncé revolucionó el proceso de lanzamiento de música popular. Sin promoción ni plataforma de marketing, lanzó un álbum disponible solo para descarga en línea. Para fines de 2014, el álbum había vendido más de 5 millones de copias en todo el mundo. Aunque ninguno de los sencillos llegó al número 1 del Billboard Hot 100, no importaba. El álbum vendió casi 1 millón de copias en su primera semana, convirtiéndose en el álbum de más rápida venta en la historia de iTunes. Hubo una historia muy desagradable con uno de los sencillos, pero antes de continuar, queremos pedirles que se suscriban al canal y activen la campana de notificaciones para no perderse el próximo video. Cada video requiere mucho tiempo para crearse, así que necesitamos su retroalimentación y apoyo. Es un buen trato a una suscripción y un me gusta de ustedes, y aún más buenos videos de nuestra parte. ¡Gracias! Y sigamos adelante. La canción, XO, se lanzó como sencillo y Beyoncé recibió inmediatamente duras críticas. El hecho es que en la canción usó un fragmento de 6 segundos de un reporte en vivo que se grabó durante el desastre del transbordador espacial Challenger en 1986. La viuda del comandante de la tripulación, June Scobie Rogers, dijo que era muy difícil para ella emocionalmente escuchar la voz de su esposo. Según ella, era como usar el video del asesinato de Kennedy o la tragedia del 11, Sanla, NASA,
también emitió un comunicado y condenó a Beyoncé por esta técnica. El comunicado decía que el desastre del Challenger es un trágico recordatorio de que la exploración espacial no está exenta de sacrificios y que no se puede usar este recuerdo sin pensar para un efecto artístico. Beyoncé misma rechazó todas las acusaciones y respondió que los autores de la canción incluyeron un extracto del reporte como homenaje a los miembros de la tripulación fallecidos y como señal de que nunca serán olvidados. Profesionalmente, el lanzamiento del álbum fue un logro enorme. La cantante demostró que puede valerse por sí misma sin su padre. Aunque el pasado era el pasado, ahora sabía con certeza que el futuro era prometedor. Durante 2014, Beyoncé definitivamente estuvo en la cima de su carrera. Duplicó sus ganancias, obteniendo $115 millones frente a los $53 millones del año anterior. Esta explosión fue causada no solo por un álbum exitoso, sino también por 2 grandes giras. Además, los acuerdos constantes de patrocinio traían dinero, sin mencionar su línea de perfumes, que le reportaría casi $500 millones en solo 3 años. Al año siguiente, Beyoncé se ocupó de su propio sello, ** Parkwood Entertainment. ** firmó a muchas jóvenes a las que iba a cuidar, tal como Deborah y Denise una vez la cuidaron a ella. Hoy, además de la propia Beyoncé, cantantes como Chloe Sis Hall, así como Ingrid Burley y Sophie Beam, están firmadas con el sello. Comencé mi propia compañía cuando decidí gestionarme a mí misma. Era importante no ir a una gran empresa de gestión. Sentí que quería seguir los pasos de Madonna y ser una potencia, tener mi propio imperio y mostrarles a otras mujeres. Cuando llegas a este punto en tu carrera, no tienes que firmar con alguien más y compartir tu dinero y tu éxito. Lo haces tú misma. En ese entonces, Beyoncé quería una compañía que pusiera el arte y la creatividad primero y donde las mujeres desempeñaran roles clave. En una época en que la industria todavía estaba dominada por hombres, Beyoncé buscaba colaboradores que no estuvieran cansados del mundo corporativo y no tuvieran miedo de experimentar, que la desafiaran pero no la prohibieran. Además, las canciones que Beyoncé grabó con Jay-Z comenzaron a lanzarse bajo este sello. Su dúo familiar se llama The Carters y hasta ahora tiene varias giras y un álbum titulado Everything is Love. 2016 fue no menos productivo para Beyoncé que los 2 años anteriores. Ya a principios de año lanzó un nuevo sencillo y un video musical y también anunció la grabación de un nuevo álbum. El estreno en vivo del sencillo tuvo lugar en el Super Bowl 50. El 6º álbum de estudio de Beyoncé se estrenó pronto en HBO, también fue visual, pero ahora no solo había videos para cada canción, sino también una película de 1 hora. Conceptual, este álbum es el viaje de una mujer hacia el autodescubrimiento y la sanación. Lemonade debutó en el número 1 del Billboard 200. Este fue otro récord y Beyoncé se convirtió en la primera artista de la historia en tener sus primeros 6 álbumes debutando en el número 1. Otro récord fue que 12 de sus canciones estuvieron en las listas al mismo tiempo. Este récord lo tenía Taylor Swift con 11 canciones. Porque no está bien, especialmente llegando, después de medianoche, el álbum trata el tema de la traición. Describe las experiencias de una mujer que se entera de la infidelidad de su amante, desde la ira hasta la apatía, desde la desolación hasta el perdón. El nombre hace referencia al proverbio americano: si la vida te da limones, haz limonada. Estas experiencias se describen de una manera tan creíble y detallada que muchos se han preguntado sobre quién exactamente fue escrito. Quizás Beyoncé nunca había sido tan sincera en toda su carrera como en este álbum, pero Lemonade no trata tanto de la traición en sí, sino de encontrarse a una misma, la decepción en otros y lo más importante sobre el amor grande y verdadero por el cual se puede superar todo, incluso la traición. No se sabe con seguridad si hubo infidelidad en su relación, pero Beyoncé y Jay-Z permanecen juntos hasta hoy. Si tuvieron alguna crisis, la superaron con éxito. La mejor prueba es que el 12 de junio de 2017, Beyoncé dio a luz gemelos, un niño y una niña. El niño Silaumó Ser Carter y la niña Rumi Carter. Después del nacimiento de los gemelos, Beyoncé pesaba unos 100 kilogramos. En abril de 2018 tenía que actuar en el Festival Coachella, así que se puso urgentemente a perder peso. De nuevo, Beyoncé se limitó severamente en la comida. Renunció al pan, carbohidratos, azúcar, leche, carne, pescado y alcohol. La base de la dieta incluía cereales, frutas y verduras. Estaba de mal humor por esa comida, pero la actuación valió la pena. El último álbum de Beyoncé hasta la fecha se lanzó en 2022 y se llamó
Renaissance está dedicado a todos los pioneros que estuvieron en los orígenes de la cultura del baile, así como a todos aquellos cuyas contribuciones han pasado desapercibidas durante demasiado tiempo. El leitmotiv principal del álbum puede llamarse una idea simple pero correcta. Una persona libre es libre de tener cualquier apariencia. Pueden bailar y amar como deseen. La reina Bey ganó 4 premios Grammy por este álbum. Teniendo en cuenta los nuevos premios, Beyoncé tiene ahora 32 Grammys, lo cual es un récord entre todos los artistas. Pero parece que hay un odiador personal de Beyoncé en el jurado. De lo contrario, es muy difícil explicar por qué. En más de 20 años de una carrera brillante, ella, la heredera de Aretha Franklin, James Brown y Whitney Houston, nunca ha recibido el premio principal por álbum, canción o grabación del año. Tal vez esta sea una de las teorías conspirativas, pero creemos que todavía tiene un largo camino por recorrer. ¿Qué hay de Beyoncé hoy? Hoy, Beyoncé Giselle Knowles-Carter es una artista muy exitosa. Según los resultados de 2018, ocupó el tercer lugar en el ranking de las cantantes mejor pagadas. Sus ingresos para 2018 fueron de $60 millones. Su dinero proviene de su catálogo de canciones sumamente exitoso y también es accionista del servicio de streaming Tidal, propiedad de Jay's. Además, Beyoncé tiene una marca de ropa deportiva llamada Ivy Park. En 2016, Beyoncé y su compañía invirtieron $150,000 en SideStep, una aplicación para vender recuerdos. En general, el servicio ha traído casi 2 millones en inversiones y con su ayuda venden mercancía de estrellas completamente diferentes. También tiene aficiones inusuales. Por ejemplo, durante la cuarentena, por la pandemia de COVID, Beyoncé de repente se interesó por la apicultura y esto no es una broma. Esto puede sonar inusual, pero ya tengo un tiempo con 2 colmenas en mi casa. En total, ya hay unas 83,000 abejas que producen varios cientos de tarros de miel al año. Comencé a hacerlo por mis hijas. Blue y Rumi a menudo tienen alergias y la miel tiene muchas propiedades curativas. Además, la cantante creó recientemente una nueva línea de cuidado capilar llamada Secret, juego de palabras con secret, sagrado, tomó la terminación de su nombre y la convirtió en el comienzo de la palabra sagrado. Crear la relación que tenemos con nuestro cabello es un viaje tan profundamente personal, explicó, desde pasar mi infancia en el salón de mi madre hasta que mi padre aplicara aceite en mi cuero cabelludo para tratar mi psoriasis. Esos momentos han sido sagrados para mí. Hoy en día, Beyoncé, Jay-Z y sus 3 hijos viven en California. Mujeres mucho compraron la casa más cara de todo el estado y pagaron $200 millones por ella. La casa está ubicada frente al océano en Malibú y ocupa un área de casi 34,000 pies cuadrados. Tiene todo, incluida una familia absolutamente feliz con niños. El camino de Beyoncé comenzó en la infancia y continúa hoy. A lo largo de los años, ha ganado casi todos los premios que una artista, actriz y empresaria puede tener. No en vano la llaman la reina, y hoy ocupa su lugar legítimo en la historia de la música. Mi deseo para mis 40 segundos es que sean divertidos y llenos de libertad. Quiero sentir la misma libertad que siento en el escenario todos los días de mi vida. Quiero explorar aspectos de mí misma que no he tenido tiempo de descubrir y disfrutar de mi esposo y mis hijos. Quiero viajar sin trabajar. Quiero que esta próxima década sea de celebración, alegría y de dar y recibir amor. Quiero dar todo el amor que tengo a las personas que me aman. Si disfrutaste el video, por favor, dale me gusta y suscríbete. Intentamos hacer historias largas e interesantes que inspiren, motiven y parcialmente revelen la fórmula del éxito de grandes músicos. Busca otras fórmulas en nuestro canal. Hay muchas historias y pronto habrá aún más en clic en el video que apareció en tu pantalla. Y muchas gracias por ver hasta el final. Estás viendo el canal Enco Story. Luego.